Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a seguir debatiendo nuestro tema de la semana, el crecimiento de la pobreza en México y una evaluación de los programas sociales del gobierno de López Obrador. Después va a estar con nosotros Laura Flamán Gómez. Con ella vamos a examinar la salida de los gobernadores de la Alianza Federalista de la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Qué significa para el Estado mexicano y para los que decidieron salirse? ¿Con quién negociarán ahora? ¿Qué va a pasar con nuestro federalismo? Y para terminar, con Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica y financiera, vamos a analizar la recuperación económica en México, los efectos en el empleo y en la pobreza. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana estamos debatiendo el tema del incremento de la pobreza a raíz de la crisis económica y qué tan efectivos son y serán los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como todos los miércoles, le doy la bienvenida a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada. Mario, buenas noches. Hola Leo, buenas noches, hola a todos. Y Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches Leo, buenas noches a todos. Bueno, pues los números son de dar pavor, millones y millones, entre 10 y 15 millones se habla de mexicanos que entrarán a la pobreza y a la pobreza extrema, Denise. Pues lo más loable de la 4T desde que comenzó este gobierno había sido precisamente reconocer la pobreza lacerante, la desigualdad indignante y colocar en el centro de la agenda pública el México con una subclase permanente de 53 millones de pobres. El problema ahora es que, como lo ha descrito con mucha precisión en su último reporte el Coneval, a partir de los problemas de diseño, instrumentación de los programas sociales, la falta de reglas de operación, los subejercicios, aunado eso al COVID-19 y la desaceleración económica, la recesión en la que estamos entrando, ese número de 53 millones de pobres va a subir de manera alarmante. Y también, como señaló el Coneval, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente. La decisión que tomó el presidente de no proveer apoyos, transferencias directas, por ejemplo, al sector informal, de insistir en los programas que ya estaban instrumentados, pero sin reconocer los errores que ya han sido detectados en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro. El hecho de que esa red de seguridad social, insisto, loable que el Estado mexicano haya volteado finalmente a esos millones de pobres a quienes el modelo anterior parecía salirles sobrando. Ahora vemos como un presidente que decidió, al menos retóricamente, poner a los pobres primero, pues no ha logrado ponerlos primero en términos de políticas públicas eficaces. Y también creo que hay un serio problema de romantización de la pobreza en la visión del presidente. En medida en la que exalta la pobreza y no está diseñando medidas más que paliativas para encararla, parecería ser que su intención es una pauperización generalizada en lugar de crear trampolines de movilidad social. Y también otro de los ángulos que me parece interesante y preocupante es el uso de la política social y el combate a la pobreza, el alivio a la pobreza para generar clientelas. Que ha sido una constante en la política social de gobiernos anteriores. Fue muy distintivo
el uso de la política social o los programas contra la pobreza de Carlos Salinas, por ejemplo, el Programa Nacional de Solidaridad, para crear una base electoral para su partido en su momento. Y ahora con las preocupaciones o las irregularidades que han sido detectadas en torno al censo del bienestar y la operación opaca que tienen los delegados de Morena en los estados, pues resurgen los cuestionamientos sobre una práctica que los gobiernos anteriores no lograron eliminar ni quisieron eliminar y que ahora ha sido rescatada por este gobierno y que se nutre de la discrecionalidad, se nutre de la opacidad, se nutre de la politización de la política social. Entonces esas serían mis primeras observaciones. Preocupación por lo que está ocurriendo, la falta de respuesta más contundente por parte del gobierno, la creación de clientelas electorales y la persistencia de problemas con los cuales hemos convivido desde hace 30 años o más, que es el uso político de los programas sociales y programas de combate a la pobreza mal diseñados y mal instrumentados. Mario. Sí, estamos frente a una tragedia que va a costar mucho trabajo deshacer. Solo para poner los datos en perspectiva que tú citas, Leo, el hecho de que sean 12 millones quiere decir que vamos a tener a partir de ahora 20% más de pobres. Si la mitad de la población ya está en pobreza, ahora vamos a tener 20% más. Y de ese 20% va a ser gente que estaba en una muy vulnerable clase media, que también en el pasado cometimos el error de endiosar. Ya estamos en una sociedad de clase media cuando las vulnerabilidades frente a una crisis como la actual son enormes y la gente cae debajo de esa línea de la pobreza. Pero aún más grave es la gente que va a caer de pobreza a pobreza extrema. Esos mismos 12 millones que bajarán debajo de la línea de la pobreza bajarán a pobreza extrema. Y entre esos sectores, si no son bien atendidos a tiempo con programas que tengan sentido, la tragedia se vuelve humana en el sentido más básico del término humano. Eso quiere decir que empieza a haber problemas de alimentación muy severos entre los niños. En la crisis del 2008-9 se hicieron algunas mediciones. Me parece que Sergio Silva Castañeda, un economista del ITAM entonces, las hizo muy bien. La gente empezó a crecer menos. Los niños empezaron a no desarrollarse como debían desarrollarse. Entonces, si vemos que el PIB va a caer 10%, bueno, 20% de los mexicanos va a caer debajo de pobreza. Es enorme. Y luego el rebote en B, generalmente se habla mucho del rebote en B, es para el PIB, pero no es para esos millones de personas que no van a rebotar en B a salir fuera de la línea de pobreza. Porque todos esos trabajos que se destruyeron en la crisis, cuesta trabajo remontarlos. Todos esos niños que no comieron bien durante todos estos meses o años, si se tarda más, no van a recuperar el tiempo perdido jamás. Entonces, de este tamaño es la tragedia a la que nos estamos enfrentando. Ahora, la respuesta del gobierno, ¿cómo ha sido? Bueno, yo creo que los dos calificativos es conservadora e insuficiente. Y me refiero a conservadora en el sentido de tímida, en el sentido de la insuficiencia, ¿no? Pero también me refiero a conservadora en el sentido, en un sentido casi filosófico. Detrás del gran esfuerzo que han hecho en transformar el viejo Prospera y los programas de transferencias de recursos condicionados, creo que ha habido muchos errores, que hoy, que ya han pasado meses de la pandemia, son errores que se notan muy costosos. Uno, que el censo de bienestar, que ya no era el del viejo Prospera, sino uno nuevo que decidieron hacer desde el partido político, no estuvo a tiempo, no fue bien sistematizado. La gente no se puede inscribir a ese padrón, tiene que llegar un servidor de la nación a registrarte. Obviamente no han podido registrar a todos los pobres del país. Ha habido retrasos en la manera de hacer los depósitos. Había buenas ideas ahí, por ejemplo, cortar a los intermediarios del pasado que repartían esas políticas clientelistas de las que habla Denise. Creo que centralizarlos y cortar los intermediarios es buena idea, si lo haces bien y lo haces a tiempo. Si había un momento para hacerlo a tiempo, era este momento. Y que no lo estén haciendo está causando lo que yo creo que no se puede describir de otra manera que una crisis humanitaria. Y para cerrar este segmento nada más, porque hay mucho más que decir, creo que hay una dimensión conservadora filosóficamente, en el sentido que sobrevivir la pobreza con un cash transfer, con una transferencia efectiva, no es lo mismo que salir de la pobreza o sacar a tu familia de la pobreza. Cualquier persona que haya estado apretándose el cinturón en algún momento de su vida o su familia
sabe muy bien que es distinto poder comer al día siguiente y es mucho más difícil poderle darle educación, salud a tus hijos, no estar en riesgo constante de volver a caer, a tener que apretarte el cinturón. Y para eso lo que tiene que hacerse es subirse el piso mínimo, no repartir dinero. Imagínate, Leo, que te reparten un cheque para salir del problema y te mandan a consumir los servicios de salud privada o educación privada que hay en muchas poblaciones donde no hay educación pública para todos, sobre todo en niveles de media superior, y te lo tienes que gastar en un mercado que está mal regulado, que te da una mala educación o cara educación o un sistema de salud fatal. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos es muy típico. Puedes darles tantos cash transfers como quieras a una familia, pero no lo sacas de la pobreza porque se lo gastan en un sistema mal regulado, que sería más barato si hubiera un buen sistema público de atención para todos, como hay en Europa. Esa idea de elevar el piso mínimo es lo que el propio Piketty ha dicho, ya no pensemos tanto en la redistribución. Entonces, la discusión de la reforma fiscal es importante y también de cuánto redistribuimos con ese dinero, pero hay que pensar sobre todo en predistribución. Antes de que naces, por ser mexicano, ya va a estar predistribuido un piso mínimo que te va a impedir que la tragedia humana llegue a tu vida como está llegando ahorita en la de millones de mexicanos. Y en ese sentido, no veo un plan, no veo una política social de ese tipo en el gobierno actual. Veo una tragedia en ciernes. Y para llegar a ese piso mínimo, pues sí se necesita una economía creciendo. Eso pues es una premisa, pues es una condición necesaria, Pablo. Exacto. Las cifras son espeluznantes, Leo, colegas. Puestas a 100 millones, me recuerdan aquella frase atribuida a Stalin, de que la muerte de un hombre es una tragedia, pero la muerte de millones es una estadística. Bueno, no debemos caer en esa frialdad burocrática. Las cifras son terribles. Y no son nuevas, ya desde hace unos meses el PUED de la UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, había dicho que ya había 16 millones de nuevas personas ingresando a la pobreza. Ahora, yo sí quiero presentar el argumento de que el problema no solo es la pandemia, sino el gobierno. Es decir, la pandemia es un agravante muy serio, pero la destrucción de riqueza es previa, y es a lo que tú te refieres, Leo. Ahí hay dos hechos incontrovertibles. Primero es que la economía ya venía en picada antes de la pandemia. El sexenio anterior terminó en un crecimiento de 2,5% del PIB, y eso todo se destruyó en el primer año de López Obrador. Es decir, con esa tendencia y con el natural crecimiento poblacional, era válido inferir que México tendría más pobres con López Obrador, aunque no hubiese llegado la pandemia. Ahora súmale la pandemia, ¿no? Y dos, el segundo hecho es que los programas sociales ya habían sido criticados desde mucho antes. ¿Cuántas mesas dedicamos al tema antes de la pandemia? Y los señalamientos eran consistentes. Hay discrecionalidad en los recursos, los censos son subrepticios, no conocemos a los destinatarios, no hay manera de medirlos, y ya llegada la pandemia, el propio PUED, otra vez para citarlo, advirtió que esos programas eran insuficientes. De modo que aquí hay dos problemas. Es muy importante hacer la distinción porque el otro es un recurso retórico. Hay dos problemas, el gobierno y la pandemia, que sumados nos arrojan este sombrío panorama. O sea, estamos luchando contra dos problemas, un gobierno empobrecedor y un infortunio muy mal manejado, ante lo cual pues no parece haber corrección de rumbo. Déjame en esta siguiente ronda, Denise, hablar del tema de que tú decías del clientelismo histórico asociado con los programas sociales. Parecería en ese sentido, y lo he escuchado, y de gente muy inteligente que dice que esto le va a convenir al gobierno de López Obrador desde el punto de vista electoral, porque entre más clientela tenga, entre más pobres tengan que reciban programas sociales, más votos va a tener. A mí me parece un argumento bastante perverso, por cierto. Yo creo que no hay en el mundo un gobernante que quisiera tener a la población empobrecida, porque eso le conviene políticamente. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. No sé qué piensas tú, Denise.
A mí me han sorprendido los paralelismos entre los programas sociales de López Obradorismo y la política social del salinismo. Esta insistencia en saltarse a los intermediarios, en entregar los recursos directamente a los beneficiarios, en la relación personal que establece el presidente con quienes son los beneficiarios de los programas, y también la opacidad y la discrecionalidad con la cual se manejan los recursos. Para Pronasol, Salinas tenía una partida secreta, y yo siento que el presupuesto para la política social se ha convertido en una especie de partida semisecreta. Salinas perfeccionó el uso clientelar de la política social y parecería que este presidente lo emula, con la misma intención, sí, apoyar a los desposeídos, pero también movilizarlos políticamente. Poner primero a los pobres para que voten por un partido hegemónico y así asegurar su longevidad. Eso fue el Pronasol. Sí, pero yo no creo que racionalmente el presidente sentado en Palacio Nacional o antes en Los Pinos decía, hombre, vamos a generar más pobres porque eso nos conviene políticamente. Difícil imaginar una cosa tan perversa. Bueno, dice Pablo que no, pero ahorita terminamos con Denise. A ver, yo no estoy diciendo que el presidente esté buscando generar más pobres, pero creo que hay una diferencia entre paliar la pobreza y, como lo decía Mario, construir condiciones para que la gente pueda salir de la pobreza. Y eso es lo que no hemos hecho bien en México en este sexenio ni en los anteriores. Y los gobernantes tienen incentivos para construir clientelas, para ejercer el clientelismo. ¿Por qué? Pues el clientelismo le provee a gobiernos autoritarios la capacidad de perpetuarse en el poder, porque quienes reciben los recursos directamente de ese tipo de gobiernos quieren seguirlos recibiendo. Y la constatación de ello es ver cómo con solidaridad un Carlos Salinas que había perdido la elección en 1988, pues el PRI la ganó abrumadoramente en 1991 después de varios años de solidaridad. Sí. Y vemos aquí a un gobierno que también está distribuyendo, se habla de cantidades de 402,000 millones de pesos, sin saber exactamente a dónde irán, a quiénes beneficiarán, y el contexto de la pandemia ha provisto el sentido de urgencia que impide la supervisión por parte del Congreso, coarta la transparencia y provee la oportunidad para la construcción de clientelas. Salinas necesitaba recuperar el voto para un PRI desacreditado y López Obrador necesita inducir votos para el movimiento que lo llevó al poder, que no es un partido con la capacidad de movilización que tienen partidos institucionalizados. Y incluso lo vimos ahora en el ejercicio del presupuesto, lo que llevamos del 2020, cuando se presentó el presupuesto, muchas organizaciones de la sociedad civil exigieron que hubiera mayor transparencia en torno a las reglas de operación, que hubiera mayor transparencia en torno al ejercicio de los recursos en programas como Jóvenes Construyendo Futuro o Sembrando Vida, y parecería que ese hoyo negro que criticaron se ha vuelto aún más grande. Estamos viendo cómo hay grandes segmentos del presupuesto destinados a la política social que se ejercen de manera opaca, que se ejercen de manera discrecional. Y cuando un presidente usa el dinero público como quiere, cuando quiere y aún con las mejores intenciones, ¿qué es lo que produce? Mala planeación, mala instrumentación, decisiones tomadas con criterios políticos y no con fines distributivos, ganancias electorales priorizadas por encima de beneficios sociales y la transferencia directa y sin intermediarios, que filosóficamente puede sonar bien, pero que se presta al uso del dinero que compra lealtades y propicia votos. Muy bien.
Yo estoy de acuerdo contigo y sé que le toca a Mario, pero sí quiero escuchar antes rápido a Pablo, porque Pablo decía que sí había este elemento perverso de generar más pobres porque generamos más clientelas políticas. Híjole, a ver, quisiera escucharte, Pablo, si en eso, y ahorita vamos contigo, Mario. No, Leo, yo te preguntaba a ti, ¿por qué crees que no puede ser esa una intención por diseño? No, porque sería muy perverso decir voy a crear más pobres porque eso es lo que me conviene electoralmente. Hijo, mano, ya sería de un cinismo político que me resulta inimaginable, ¿me entiendes? Pero esa es tu creencia en la bondad moral de López Obrador. ¿Por qué? O sea, y no solamente con López Obrador, es con todos los presidentes para atrás, con los que quieras, o los que vengan a futuro. Se me hace, y a lo mejor me vas a llamar ingenuo, pero se me hace tremendamente perverso pensar que un político está sentado y vamos a producir más pobres porque eso es lo que nos conviene electoralmente. Híjole. Es que los políticos no son líderes morales, son empresarios del poder, y está plenamente demostrado que las clases medias son siempre más exigentes, y el populismo, que está en contraposición a las clases medias, necesita una base social pobre para adquirir votos, necesita una base social agitada. ¿De dónde la van a sacar si cada vez hay menos pobres? Es una simple deducción lógica. A ver, Mario, te toca, venga. No, a ver, bueno, yo creo que esto no es el producto de un plan macabro para crear más pobres, por supuesto que no. En todo caso, se parece a lo que ocurre en cada sexenio, que es la vieja frase: buenas intenciones, malos resultados. En este caso es doblemente doloroso, dado que fue una de las promesas y programas principales del gobierno cuando ganó. Pero sin duda que no diría que es como este complot para crear más pobres. Sería de una crueldad infinita y no creo que sea una explicación muy sólida. Ahora, por otro lado, quiero hacer una anotación a algo que decía Denise. El clientelismo, el uso político de los programas sociales. De hecho, no todas las transferencias de efectivo deben considerarse como clientelistas o con cierta vulnerabilidad a ser usadas de forma clientelar. De hecho, yo creo que el peor clientelismo de estas transferencias de efectivo y los programas del pasado como Prospera estaba en el hecho de que estaban fragmentados. Yo creo que el hecho de que no los controle un líder partidista local o de cualquier partido, uno del Movimiento Ciudadano, uno del PT, uno del PRD, uno del PRI y uno del PAN, cada uno entregando distintos apoyos y luego vendiendo a toda la red que recibía esos apoyos para que voten y los moviliza para el siguiente gobernador o presidente municipal. Ese sistema es profundamente perverso, hace más pobres a los pobres, usa económicamente a aquellos que deberían tener derechos más directos. Yo creo que la centralización de las transferencias puede tener un efecto positivo sobre el uso clientelar de los programas sociales. Ahora, eso no quiere decir que yo no crea que se puedan utilizar. Sí puede ser. Solo creo que se está moviendo hacia un estilo de transferencias menos peligrosa de lo que era antes. Esa fragmentación de antes tenía sumido a pueblos enteros a dádivas de pequeños políticos locales eternamente. Era una tragedia. Está por verse si se fragua o no un nuevo sistema. Ahora, yo creo que hay errores que se están cometiendo ahorita y recomiendo ampliamente el texto de Máximo Jaramillo, que apareció en el número de Nexos que citaste ayer, Leo, que él hace un buen estudio de las becas Benito Juárez, por ejemplo. Y él ahí dice muy claramente que en estas becas Benito Juárez, además de la pobre sistematización, dice que el monto total es 32% menor, el monto por persona, por hogar que recibe becas, 32% menor que en Prospera. A pesar de que ha aumentado un poco la cantidad de dinero que va a los programas sociales, lo que le acaba llegando a la gente no es necesariamente más, y ese es un ejemplo. Otro es que el dinero que se presupuestó para 2021 no alcanza ni para el 60% del total de las becas que se supone que se van a dar, que son 6.2 millones, algo así. Entonces, no alcanza lo que se presupuestó. Hay montones de problemas de diseño que podrían hacer que por ineficiencias, por tener
buenas intenciones y malos resultados dejen a más gente descobijada en el momento más crítico de su historia. Muy bien. Y también quiero decir, o sea, también en tu mesa ayer muy interesante decía Ariel Rodríguez Curi, no hay que abusar de que lo sabemos todo. Es un momento de incertidumbre en el cual hay muchos impredecibles y no sabemos cómo reaccionar, dónde van a estar los crux del asunto en este momento de pobreza. Quizá el crux del asunto se trata de innovar. Como decía precisamente Carlos Bravo, que le respondía diciendo, bueno, es un momento de experimentar, y creo que sí hay cosas que podrían, con pura intuición, experimentar que no se están haciendo, y en ese sentido también es conservador. Por ejemplo, las personas que pierden un miembro de su hogar por COVID se quedan en un choque económico del cual es muy difícil levantarse porque perdieron un ingreso del miembro familiar. Darles una atención especial a esas personas que han perdido a un miembro por COVID sería un experimento genial, que habría que medir, regular bien, ver si sobrevive en el tiempo, pero es uno. Hay otros, por ejemplo, la atención a primera infancia, pues ya decíamos, el hecho de que el costo social para todos los mexicanos, incluso para la economía del futuro de México, que un niño no se desarrolle bien, es gigantesco y exponencial. Muy bien. Y por Pablo. último, los choques de alimentación, de precio de los alimentos, siempre pegan doble en las capas más bajas. El hecho de que el programa de alimentación no sea lo suficientemente bueno, el hecho de que no haya atendido una deuda que dejaron desde Salinas, cuando se empezó la transición de la famosa Conasupo, los pueblos pequeños no les llega la comida fresca. Les llegan, sí, arroz, garbanzos, frijoles, pero no les llegan verduras, porque es muy caro transportar refrigeradas las verduras. Eso ha causado problemas de alimentación en muchas comunidades pobres. Muy bien, a ver. Quizá podría ir en una ruta de transición hacia asegurar una alimentación completa a esos lugares donde el mercado no les ha sabido responder en sus necesidades básicas. Pablo, venga. Para mí, una de las grandes tragedias es la que atañe a la pobreza extrema en específico, Leo. No quiero desestimar a la pobreza en general, ni mucho menos, pero es que la pobreza extrema, esa que sí implica de veras indigencia y hambre, o sea, la peor de las pobrezas, sí había sido reducida en el periodo democrático significativamente. Tú ves las series históricas del Coneval y la verdad es que México había sido bastante exitoso en la reducción de la pobreza extrema, no en la pobreza general. La pobreza general se mantenía más o menos estática, sí disminuía en términos porcentuales, pero subía la población, ¿no? Pero la pobreza extrema sí. Por ejemplo, de 2008 a 2018 se redujo en 25%. Y si tomas desde los 90 mucho más, incluso hasta 40%, o sea, México llegó a tener apenas 7% de la población en pobreza extrema, aún muy alto, una desgracia, pero iba retrocediendo bien. Llegamos a tener 9 millones de pobres extremos en un país de 130. Y ahora la amenaza es que se sumen 15 millones nuevos. Es decir, es una tragedia que en un año no solo se desbarate todo lo logrado, sino que quedemos peor de como empezamos. Muy bien, tengo tiempo para una última ronda de conclusiones. 1 minuto máximo todos, empezando por Denise, por favor. Yo sí quisiera terminar con lo que me parece que es un problema de visión por parte del presidente y es, insisto, la romantización de la pobreza. Los exalta en el discurso, pero ha sido inconsecuente con los pobres en la realidad. Reitero las dos palabras que usó Mario, una visión conservadora y una visión insuficiente. Los programas estelares que ha planteado son insuficientes ante la enormidad del reto que ya cargábamos y el que se presenta con el COVID. Y además las transferencias directas creo que los problemas que presentan van más allá del mal diseño y la mala instrumentación. Revelan las predilecciones de un presidente que no es amigo de los pobres, es amigo de la pobreza, esa pobreza exaltada, dignificada, romantizada, esa pobreza que como ningún otro presidente López Obrador ha visto, reconoce, le acongoja, pero solo pretende paliar
porque no veo en los programas de su gobierno o en su comportamiento actual algo que vaya más allá de priorizar el alivio cortoplacista de la pobreza por encima de la creación y mejor redistribución de la riqueza. Rechaza políticas verdaderamente redistributivas como impuestos a los más ricos, a las herencias, a las ganancias de capital. Prioriza sembrando vida a los empleos formales, en las fábricas, en los despachos. A pesar de cuán cruenta es la crisis, desestima el ingreso básico universal, el ingreso vital. Ha rehuido políticas fiscales para apoyar a las más de 600,000 pequeñas y medianas empresas que están en una situación de quiebra, y descarta proveer recursos a los trabajadores de la economía informal, obligándolos a regresar a la calle donde se están contagiando de nuevo. Muy bien. Entonces me parece que para los nuevos pobres que va a haber, no hay corrección de rumbo, sino catecismo y conformismo, mucha abnegación y una gran pauperización por venir. Mario, 1 minuto. Sí. Bueno, creo que estas cifras que están empezando a salir nos muestran que si algo cayó como anillo al dedo, no es la política de la austeridad. Como anillo al dedo debería ser la oportunidad de reestructurar cómo funcionaban los programas sociales de manera eficiente, medida, transparente, y para ahí poder ver los resultados. Nunca en la historia de los padrones de beneficiarios de política social había habido tanta falta de información. No es transparente el padrón, no queda claro, no han salido datos, se cancelaron algunas encuestas del Coneval. Ojalá no se cancele la ENIC, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, va a ser fundamental para ver el tamaño, el impacto de todo esto, y que salgan más y más datos. Una oportunidad también como anillo al dedo para reestructurar y proponer la famosa reforma fiscal que no se ha querido todavía proponer, y como anillo al dedo debería también ser la posibilidad de ahora sí entre todos entender cómo solidarizarnos de mejor manera para sobrevivir crisis como estas, que seguro va a haber más en el futuro. Estuvo bien, la reforma de pensiones fue, yo creo que un gran avance. La política salarial también tuvo grandes momentos, sí, aunque insuficientes. Pero ahora la emergencia requiere más. En educación, yo creo que ese piso mínimo necesario que da la educación no necesariamente se ha visto mejorado. La educación a distancia no está siendo priorizada en términos presupuestales, de entrenamiento, los programas no están a la altura. En términos de salud sí se está gastando más, obviamente por la pandemia, pero también empiezan a salir las evidencias de cómo se están dejando de atender ciertas enfermedades por priorizar COVID. Muy que bien. Es normal en una institución ineficiente, pero mejorarla, ese tipo de cosas, son los que podría hacer la diferencia a largo plazo y no solo sobrevivir la pobreza del momento, sino sacar más gente de la pobreza. Cosa más fundamental, dado que ahora vamos a tener 20% más de pobres en México, algo sí, que va a costar encauzar y volver a perder el camino andado, como nunca en cualquier otro sexenio del que yo tenga conciencia. Pablo, 1 minuto. Leo, retomo tu editorial de la semana en Excelsior, muy bueno, para insistir en que el problema no es la pandemia, es el gobierno. Decías que la pobreza no se le combate, sino se debe de generar riqueza y después se distribuye. Es una de las premisas básicas del liberalismo, que es la filosofía que más prosperidad ha dado a la humanidad. Y este gobierno destruye riqueza. Ahora, ¿cómo generas riqueza? Pues con inversión e intercambio. ¿Cómo generas intercambio e inversión? A través de la confianza. ¿Cómo generas confianza? Con reglas claras y libertad. Y este gobierno destruyó todo eso. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco a los tres. Nos tenemos que ir rápido. Gracias, nos vemos la semana que entra. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Laura Flamand para hablar de la salida de varios gobernadores. Se van por la libre los gobernadores en esta alianza federalista. ¿Por qué? Regresamos en un momento.